La segunda Muchas gracias. charla la va a dar el estudiante Mauro de la carrera de Ingeniería en Informática de la UNAG, que también a su vez es docente adscrito de la materia Algoritmos y Programación y está actualmente desarrollando su PPS en el tema que nos va a presentar ahora, bajo la dirección del magíster Jorge Ocio y quien les habla. Así que gracias, Mauro. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Marcelo, por la presentación. No sé si ahí están viendo mi pantalla. ¿Estoy compartiendo? Sí, sí. Sí. Excelente. Bueno, entonces vamos, comencemos así, no perdemos tanto tiempo en lo que ya se dijo. Este tema, bueno, acá vamos a ver las neuronas artificiales aplicadas a la detección de objetos. Específicamente lo que se va a hacer es la clasificación de imágenes para detectar objetos. Van a ser dos pruebas. Una para detectar objetos reciclables y después una prueba un poco más compleja en donde habrá 6 clases distintas, en donde dividiremos este set de datos en distintas categorías, como pueden ser plástico, papel cartón, vidrio, materiales orgánicos, objetos no me acuerdo del último hora, que ahora en un ratito lo veremos. Así que, bueno, para comenzar, el temario de esta charla, vamos a hacer una breve introducción a por qué se eligió aplicar este tipo de técnicas y herramientas a un tema como el de reciclar. Después, un breve repaso de las principales arquitecturas de redes neuronales artificiales, que voy a optar por arriba, debido así optimizamos un poco el tiempo. Aparte, como ya hablaron los ingenieros en la charla anterior, hicieron una muy buena introducción a lo que son las redes neuronales, así que no va a hacer falta que yo explique demasiado ese tema. Sí voy a explicar un poquito mejor lo que es la arquitectura de redes neuronales convolucionales, que son las que específicamente se utilizaron para este proyecto. Luego, bueno, también un poco de cómo es el armado de un set de datos y cómo debería ser, más bien ya enfocado a este problema en puntual, porque algo también se habló en la charla anterior. Y también introducís la transferencia de aprendizaje, que es un tema muy interesante y del cual se utilizaron ciertas cosas para en este proyecto también, pero se tocó muy por arriba y la verdad que es un tema para hacer, que tiene mucha tela para cortar y se podría hacer un montón de aplicaciones y sacarle mucho jugo a este tema. Por último, bueno, voy a presentar los modelos desarrollados y los voy a contrastar modelos en los que se utilizó transferencia de aprendizaje para hacer una comparación de resultados. Bueno, como ya les dije, esto vamos a tratar de hacer una clasificación de imágenes de objetos reciclables. Y la motivación de este surgió porque, como todos sabemos, es sumamente importante el reciclado de desechos y porque esto, bueno, el cuidado del medio ambiente, ¿no? Además, esta tarea consiste en la reutilización de elementos o objetos que ya que de otra forma, si no se reutilizaran, estarían contribuyendo a un aumento de basura y daño ambiental permanente. También debo decir que en nuestro país, aunque se fomenta bastante el tema de la separación y el reciclaje, solo un 24% de la población hace el esfuerzo por realizar este tipo de clasificación. Y puede ser que uno de los motivos principales sea la dificultad que esta tarea conlleva. Por lo tanto, se nos ocurrió de que, ¿por qué no el hecho de aplicar una tecnología como la inteligencia artificial para alguna aplicación que permita hacer esta clasificación de manera automática y por lo que luego colocarse en algún dispositivo de IoT
así como un cesto inteligente, por ejemplo, en el que uno tirara los residuos, se agregar una foto y automáticamente se clasificara en distintos tipos de bolsas según corresponda su clase. Bueno, comencemos. Recordemos que toda arquitectura de redes neuronales artificiales, unidad básica, que es la neurona artificial, que bien se explicó en la charla anterior. Así que no voy a ahondar mucho en detalles acá, pero sí quiero que tengan en cuenta que en la mayoría de los modelos de redes neuronales, las funciones de activación que se deben utilizar son funciones de activación no lineales. Y entre ellas están, como se mencionó también, la función sigmoide, la tangética, y hay unas más actuales que son ReLU y softmax. Estas ambas se utilizan específicamente en de redes convolucionales. Así que, bueno, ahora repasemos las arquitecturas más comunes de redes Disculpen, artificiales. Daniel, estás compartiendo la pantalla. ¿Podés dejar de compartir? A ver. Poné vos, Mauro, poné vos compartir pantalla de nuevo. A ver, a mí me seguía diciendo como que estaba compartiendo todavía. Vamos de vuelta. No me deja porque me dice que hasta que no deje de compartir, no puedo volver a compartir yo. Daniel. Ahí está. Tiene que estar. Ahí se fue. Presentando. Ahora sí deberías poder. Después lo mismo, Daniel. Se asustó 24. Ahí se ve. Ahí está, ahora sí se ve. Ahora sí. Perfecto. Bueno, la primera arquitectura, la arquitectura más tradicional en redes neuronales, es la red neuronal simple o red neuronal, depende de la cantidad de capas ocultas que tenga esta red, y en la que cuenta con una capa de entrada en donde tiene los datos de entrada propiamente dicho, y una o más capas ocultas, y por último una capa de salida, donde se puede hacer una clasificación como se explicó en la charla anterior. La característica principal de esta red es que todas las capas están conectadas formando una red neuronal densa. Este tipo de arquitectura es una de las arquitecturas más nobles y más útil, porque permite trabajar con datos, así que permite analizar el proceso de imágenes chicas, procesamiento de texto, procesamiento de datos numéricos. Pero una de las principales desventajas que tiene esta arquitectura es que si trabajamos con datos de entrada muy grandes, se hace muy pesado computacionalmente para nuestros equipos. Entonces, por eso es que para el problema de la clasificación de imágenes en particular, se crearon las redes neuronales. El siguiente tipo de arquitectura, también muy conocido, es las redes neuronales recurrentes. Arquitectura muy parecida a la anterior, con la diferencia que en las capas ocultas, acá en esta arquitectura se denominan capas recurrentes. Y lo principal, como les digo, es que además de que las salidas estén conectadas con todas las neuronas de la siguiente capa, tiene una conexión alimentada a la misma neurona. Y esto lo que permite es darle una noción a nuestro modelo de lo que va pasando en iteraciones anteriores. Este tipo de arquitectura se utiliza cuando trabajamos con datos secuenciales, como por ejemplo podrían ser la predicción del valor de la acción de una empresa, por ejemplo, en donde el valor de un día está estrechamente relacionado con el valor que tuvo la acción el día anterior o los días anteriores. Y por último,
ya vamos a la arquitectura en la que estuvimos trabajando, que es la de redes neuronales convolucionales, que también tiene una capa, y entre medio tiene una gran capa oculta, que está compuesta por una o más capas convolucionales que se extraen las características de las imágenes de entrada. Esto se hace a través de unos filtros que se les pasa a la imagen. Y luego todos estos datos y pasados a una red completamente conectada, que podría ser una red neuronal profunda o no. Eso depende también de la complejidad y del problema que estemos analizando. Se realizará la clasificación final para determinar a qué clase pertenece esta imagen que se recibió en la entrada. Ahora sí, ya ahondando un poquito más en lo que es este tipo de arquitectura, es una arquitectura que basa su funcionamiento en el modo que el cerebro humano utiliza la corteza visual para ver e identificar una imagen de los ojos, ¿no? Este tipo de arquitectura tiene muy buenos resultados en el procesamiento de voz, de texto, pero sobre todo en el procesamiento de imágenes, en los cuales se puede utilizar para hacer una clasificación o una detección de objetos. A su vez, requiere un menor número de conexiones entre las capas de neurona y se puede dividir en dos grandes partes esta arquitectura. Una parte, que es la primera parte, que es la de extracción de características, que está compuesto por tres pasos fundamentales, que son la convolución y el pooling o agrupación, y luego una etapa de clasificación en donde se aplanan los datos y son pasados a una red completamente conectada y se hace la clasificación final. ¿Cómo trabaja este tipo de arquitectura? Como les dije, es muy similar al del cerebro humano en cómo utiliza los ojos y la corteza visual para poder ver una imagen y identificarla. En el caso, esta imagen entra por los ojos y es pasada a una primera capa de neurona en donde se detectan líneas, bordes, colores. Luego es pasado a una segunda capa más profunda, en la cual realiza operaciones más complejas, en donde estos o colores pasan a ser formas. Luego se profundiza más, con estas formas se llega a figuras. Y por último, en la inferior temporal, se unen todas estas figuras formando, por ejemplo, en el caso de este que tenemos puntual, un rostro. La arquitectura de redes convolucionales es exactamente lo mismo. Se ingresa como entrada una imagen, en este caso en formato digital, obviamente, y se detectan las primeras características muy básicas que se van complejizando a través de que se profundiza en la red para llegar a una salida en donde usando la clasificación final para detectar a qué objeto nos estamos refiriendo. ¿Cómo se hace de características? Se hace a través de... a cada imagen de entrada se le aplican distintos filtros que son los encargados de extraer estas características. Y estos filtros son los que se irán optimizando a lo largo del entrenamiento. Un ejemplo de esto es este que tenemos acá en la siguiente imagen. Tenemos una imagen en escala de grises, en la que tenemos monedas, y le aplicamos un filtro que es capaz de detectar bordes. Y obtenemos como salida esta imagen de la derecha, que fue el resultado de aplicarle el filtro convolucional a la imagen de entrada. ¿Cómo se realiza este proceso de convolución? Para eso tenemos que recordar que para una computadora una imagen es representada por una matriz de píxeles, cuyos valores de cada píxel va en un rango que está entre 0 y 255. En el caso de que sea una imagen monocromática, el tamaño de la imagen, por ejemplo, una imagen en este caso, en el ejemplo, es de 6 por 6, y cada valor es el valor del píxel de ese. Y si en el caso de que tuviéramos una imagen a color, tendríamos una profundidad de 3 en la misma, lo que nos indicaría
la cual se utilizaría cada una de las matrices para identificar a cada uno, por ejemplo, en el sistema RGB, ¿no? Pero bueno, volviendo acá al ejemplo de la imagen en escala de grises, se le aplica un EL, que es este que está acá en el medio, que por lo general es una matriz también, por lo general mucho más chica que la matriz de la imagen de entrada. Y la operación que se realiza es una multiplicación punto a punto entre los valores y los valores de esa porción de imagen en la que se va posicionando el filtro. El filtro se va a ir desplazando a lo largo de toda nuestra imagen de entrada y va a realizar esta operación matemática, y esos resultados son los que conformarán los valores de nuestra nueva matriz de salida de la nueva imagen. Por lo tanto, acá, bueno, el filtro se coloca en la parte superior izquierda, hace la operación matemática, obtiene un resultado, luego se desplaza una posición hacia la D, repite la operación para tener el siguiente resultado y así sucesivamente hasta recorrer toda nuestra imagen, obteniendo ahí sí una imagen completa de salida, como la que vimos en el filtro anterior, que puede representar o sombras o lo que el filtro esté analizando en ese momento. Como si la imagen fuese a color, tendríamos en la entrada 3 matrices, una correspondiente para cada uno de los colores. Y nuestro filtro inicial también tendría una profundidad de 3 para poder lograr después una matriz, una imagen de esa que genera una matriz con una profundidad de 1. Como podemos ver en la imagen, de la imagen de salida o de la matriz de salida es menor al tamaño de la matriz de entrada. Esto viene dado por la situación. El tamaño de la matriz de salida es igual al tamaño de la matriz de entrada menos el tamaño del filtro más 1. Que no sea cuadrada en la imagen de entrada, esta fórmula se debe aplicar a cada una de las dimensiones. Porque tenemos una matriz de 6x6 en la entrada y un filtro de 3x3, nos terminará dando como salida una imagen filtrada de 4x4. Esto hay veces en que tiene ciertos problemas, porque nos podría llevar a que se pierdan datos que estén en los bordes de la imagen original. Para subsanar este problema existe una herramienta que se llama padding, y que con agregar píxeles con valor 0 alrededor de toda nuestra imagen de entrada, para que cuando pasemos el dross, tiene dos funciones en realidad. Una es que para cuando se pase el filtro, la imagen resultante sea igual tamaño a la imagen original aplicado al padding. Pero otro, y no menos importante, es que permite obtener información relevante que se encuentra en las esquinas de las imágenes originales. El siguiente paso en este proceso de extracción de características es el pamiento. Este sí es el encargado, digamos, esta es la operación en la que se debe reducir el tamaño de las imágenes a procesar. Porque a la vez que reduce el tamaño, lo que hace es agrupa para obtener las principales, para mantener las principales características de la imagen original. Y además de esto, característica particular de este tipo de arquitectura de redes es la invariabilidad espacial. A lo que nos referimos con invariabilidad es a que nuestro modelo será capaz de detectar un objeto sin importar en qué lugar de la imagen esté ubicado el mismo. Será lo mismo que tengamos el objeto en el medio, a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, que esté patas para arriba, nuestro modelo será capaz de identificarlo igual. Las dos principales funciones de
pooling son el max pooling y el average pooling. Y lo que hacen básicamente es el max pooling es dividir la imagen en un número dado de porciones y se va posicionando un pequeño sobre esa porción y en el caso de max pooling se toma el valor máximo de los píxeles comprendidos en esa porción. Y ese será el valor que estos valores se irá formando una nueva imagen de salida con un tamaño más reducido. El valor que uno genere con el pooling a modelo y de lo que prefiera el desarrollador en cada una de las circunstancias. Y la otra función de pooling o agrupamiento, también muy utilizada, es el average pooling. Y la única diferencia con el max pooling es que acá, en vez del máximo valor, lo que se toma es un promedio entre todos los píxeles que estén en esa porción de imagen que se está analizando. Una vez terminada esa operación de agrupamiento, completa toda la etapa de extracción de características, pero uno podría complejizar el modelo acorde a CITE. Por lo tanto, se podrían volver a aplicar convoluciones, activaciones y pooling según lo que se necesite. Una vez que terminamos eso, se pasa a la etapa de clasificación. Esta etapa se conoce como capa completamente conectada e inicia con un aplanamiento de los datos y luego sigue con una red neuronal tradicional, que puede ser profunda o no, eso dependerá del modelo. Y por último, etapa de salida en la que se hace una activación sigmoide o softmax, que son las que se encargarán de hacer la clasificación final y determinar el objeto en cuestión. Como el aplanamiento, que es el primer paso, lo que consiste es en agarrar imágenes de vuelta por cada uno de los filtros y aplanar sus datos formando un vector. El vector de datos vendrá determinado por el tamaño de esta última capa de aplanamiento. Y será el vector, que este vector serán los valores de entrada que se utilizarán para la red completamente conectada. Luego viene la red, que puede ser, como ya le dije, profunda o no, eso dependerá del problema. Y en la capa de salida lo que sí hay que tener en cuenta es que se tendrá por cada una de las clases que querramos detectar. Por último, en la salida se aplica la activación softmax, que es claramente, como se ve acá en la ecuación, una activación no lineal. Y esta lo que hace es agarra los valores de salida de toda esa última capa y los transforma en probabilidades. Y luego, a la probabilidad más alta se le aplica lo que se conoce como one-hot encode, que consiste en formar un vector en el que a la probabilidad más alta se le pone el valor de los demás 0. Y este será el vector de salida para esa imagen en particular que tuvimos como entrada. Y en el caso de redes neuronales convolucionales, la función de error a optimizar no se denomina función de error, sino que se denomina función de pérdida. Y en vez de usar el algoritmo del gradiente descendiente, se utiliza la entropía cruzada, que permite una mejor optimización con los optimizadores. Así que, bueno, resumiendo, es un ejemplo completo en el que tenemos una imagen de entrada, se le aplica una convolución con X cantidad de filtros, en este caso se generan las 4 imágenes filtradas, se le hace un agrupamiento para reducir su tamaño, se vuelve a aplicar otra convolución, 6 filtros en este caso, un nuevo agrupamiento, luego se aplanan y se pasan como entrada de una red completa conectada y se hace una clasificación final. Ahora sí, nos vamos al
caso puntual del armado de un set de datos enfocado particularmente en este tipo de problemas en el que trabajamos con imágenes. Particularmente considero que es la parte más laboriosa de remodelo y en la que mayor cuidado hay que tener, porque en la calidad de nuestro set de datos se va a basar el rendimiento final de nuestro modelo. Para ello podemos hacer una búsqueda manual de datos, fotos, buscar en internet, como se nos ocurre, de a uno, ir armando todas nuestras clases de datos. O también podemos acceder, hay varias páginas como Reddit, en la que podemos buscar distintos ejemplos de dataset, incluso agarrar varios datasets distintos y armar uno a conveniencia nuestra que nosotros necesitemos. También existe un sitio web que se llama Kaggle, en la que hay muchísimos modelos de set de datos y muchos ejemplos de red, de pequeñas redes neuronales con distintos ejemplos que fueron subiendo los usuarios, que está muy bueno para cuando uno arranca, para interiorizarse en el tema. También existen técnicas como el web scraping, que se basa en la utilización de un software para extraer de distintos sitios web. Pero bueno, en este modelo, en este proyecto puntualmente, lo que se hizo fue buscar en la web de manera manual y en este tipo de páginas, ir encontrando y recolectando y rearmando los sets de datos acorde a lo que se iba necesitando. Lo que tenemos que tener en cuenta cuando armamos un set de datos es que vamos a utilizar de todo el conjunto general de datos, vamos a dejar una porción de ellos que se va a utilizar para el testeo de nuestro modelo. Por lo tanto, nuestro modelo no va a conocer esos datos en un momento hasta que no sean al momento de hacer una predicción. De los datos restantes, que deben ser la gran mayoría, vamos a dividirlos en dos partes. Una parte para entrenamiento y una parte para validación. Por lo general, se utiliza dividir un 80% y un 20% para validación. Eso es muy importante, también puede variar de acuerdo al problema, pero sí debemos tener en cuenta que los datos que utilicemos, las imágenes que utilicemos para armar estos sets, tienen que ser, por un lado, lo más representativos posibles de las distintas clases que estemos utilizando. En segundo lugar, que no haya una directa de datos entre ellas, por ejemplo, que no sean todas iguales, que no sean todas muy parecidas. Y en tercer lugar, que tienen que estar lo mejor balanceadas posibles entre las clases. A balanceo deberían tener prácticamente la misma cantidad de imagen cada clase que estemos analizando. Por lo menos que no haya una diferencia muy grande entre cada una de ellas. Ahora bien, cuando entrenamos un modelo de este tipo de arquitectura o de cualquier otra arquitectura de redes neuronales, podemos encontrarnos con cuatro posibles resultados. Uno es que nuestro algoritmo no converja. Otro es que converja, pero con un underfitting o subajuste de datos. Converja, pero con un sobreajuste de datos, que es algo que pasa con mucha frecuencia y es muy común que pase y muy difícil lograr evitar el sobreajuste en un 100%. Y una cuarta opción, que es que el algoritmo converja de la manera esperada, que es de una manera óptima o apropiada. Cuando hablamos de un subajuste de datos, tanto en el set de entrenamiento como en el set de validación, la precisión que obtenemos es baja. En este caso decimos no es capaz de generalizar la información. Los posibles motivos de este subajuste pueden ser que no sea demasiado simple, o sea, que tenga pocas capas convolucionales o pocas neuronas en nuestra capa completamente conectada,
pocas iteraciones en el proceso de entrenamiento, o tal vez que hayamos elegido una arquitectura inadecuada para nuestro ejemplo, que hayamos elegido una red neuronal profunda y quisiéramos analizar imágenes muy grandes, los cuales no sería este tipo de problema. O también podría ser que tenemos una poca cantidad y variedad de datos en el set de entrenamiento. Mauro, no te quiero apurar, pero vas a Ahora, tener que apurarte. sí. Estamos medio retrasados. Dale, ahí. Así que si querés andar directo Bueno, ahí a los el resultados. sobreajuste. Dale, ya hay. Bueno, realmente un cachitito a lo que es transferencia de aprendizaje, porque va a ser importante para entender el análisis. Cuando se utiliza transferencia de aprendizaje, lo que hacemos es utilizar una red ya preentrenada, en el cual aprovechamos todos los pesos y valorados por ese modelo y solo reentrenamos la parte de clasificación. Esto nos optimiza, nos ahorra tiempo, requiere menor capacidad de cómputo, se obtiene buenos resultados y además permite trabajar con un set de datos mucho más pequeños que los que necesitaríamos si entrenamos un modelo desde cero. Bueno, acá también para este desarrollo se utilizó TensorFlow y Keras. Así que bueno, vamos allá a los modelos. En este tipo de arquitecturas, una buena herramienta para hacer un análisis es la matriz de confusión. Permite ver los casos que dan los verdaderos positivos, falso negativo, falso positivo y verdadero negativo. Y tiene distintas métricas que utilizaremos para el análisis nosotros más que nada vamos a usar el accuracy o acierto y el F1 score, que es muy parecido al acierto, tiene en cuenta el balanceo de las clases. Como les dije al principio, se utilizaron dos sets de datos, dividido en dos clases, con 6.532 imágenes para entrenamiento, 1.708 para validación y 100 para el testeo. Las clases no reciclables. El set de datos de 6 clases, dividido en metal, papel, cartón, vidrio, plástico, orgánico y no reciclable, contó con un set de entrenamiento de 11.976 imágenes, para la validación 3.039 imágenes y para imágenes. Todas las imágenes de entrada fueron trabajadas en un tamaño de 200 por 200 píxeles. Y se probaron también estos set de datos con modelos de transferencia de aprendizaje, como yo les mencioné. Estas son algunas de las imágenes que utilizamos para el entrenamiento del modelo. Y ahora sí, los modelos desarrollados. Para el modelo de dos clases se desarrolló un modelo que tiene como primer capa una convolución con 32 filtros, nuevamente una convolución, esta vez con 64 filtros, otra vez un max pooling, reduciendo, en todos los casos, el pooling reduce el tamaño de las imágenes a la mitad. Bueno, el segundo caso era con 64 filtros, después dos convoluciones seguidas con 128 filtros cada una y un último pooling dejando un total de 128 imágenes de 25 por 25. Estas fueron aplanadas y se pasaron a una red completamente conectada con 3 capas ocultas, cada una con su respectivo dropout. El total de parámetros a entrenar fue aproximadamente 200.000 parámetros para este caso. Para el modelo de 6 clases, comienza con 2 convoluciones de un agrupamiento, 2 convoluciones más de 64 filtros, otro agrupamiento, 3 convoluciones seguidas luego de 8 filtros cada una, un agrupamiento más y por último 3 convoluciones más con 256 filtros cada una y un último agrupamiento, dando como salida para la capa de aplanamiento 256 imágenes de 12 por 12 píxeles cada una. La capa completamente conectada, en este caso tenemos también 3 capas, la primera con 1024 neuronas y las siguientes 2
512 neuronas y una capa de salida de 6 clases de 6 neuronas correspondiente a cada una de las clases analizadas. El total de parámetros fue de 39.400.000 parámetros aproximadamente para el entrenamiento. Bueno, el modelo de Transfer Learning que utilizamos, la comparación fue el BGG16, en el que todo el primer bloque, que es el de aprendizaje de características, se dejó tal cual. Solo se cambió el tamaño de las imágenes de entrada para que corresponda con los de nuestro modelo. Y sí se reentrenó el modelo en la parte completamente conectada, otro set de datos. Este es el ejemplo para el caso de 2 clases. Y como podemos ver, de un total de 34.300.000 parámetros, solo se entrenarán 19.663.000. Los demás quedarán como están para aprovechar su entrenamiento previo. Ahora sí, como resultado, tenemos para el caso del dataset de dos clases, en la izquierda el modelo realizado desde cero, que nos dio una precisión del 84%, tanto para la accuracy como por. Y en el modelo que utilizamos transferencia de aprendizaje, nos dio en ambos casos también un 91% de así. Esto es porque este dataset en particular está muy bien balanceado, por eso no hay diferencia entre estas dos métricas. Ahora sí, del dataset de 6 clases, tenemos como resultado un acierto del 74,4% para el modelo entrenado desde cero y un acierto del 83,3% para el modelo que se utilizó transferencia de aprendizaje. Pero como acá, cuando utilizamos las métricas del F1 Score, por ejemplo, para el de la clase metal, vemos que en este primer modelo nos dio 64%. Lo cual difiere de la accuracy, que era el 74,4%. Esto es obviamente porque hay un desbalanceo en la clase que es tenido en cuenta por esta métrica. Bueno, y en el otro caso lo mismo, pero es repetir la explicación. Por último, bueno, las líneas futuras de investigación, lo que se podría hacer en base a este trabajo, habría que mejorar el dataset aseo de las clases, buscar que las imágenes que utilicemos se prevenga el ruido en las imágenes que vayamos, que no afecten al modelo, y luego reentrenar el modelo con estos datos mejorados. Y también se podrían abrir nuevas líneas de investigación para poder profundizar en lo que es transferencia de aprendizaje y la prevención de ataques adversarios, que es un problema que están presentando las redes, las arquitecturas de redes neuronales. Así que con eso concluimos y gracias. No sé, alguna pregunta, disculpen por que me demoré. No, muchas gracias, Mauro. Muy bueno. ¿Alguna pregunta rápido? Si no... Yo voy a estar, más que nada para felicitarlo a Mauro, porque la verdad que muy claro todo y mucho trabajo también atrás. Con las imágenes, ¿cómo hicieron para estandarizar las imágenes de entrada? Porque imagino que estaban en cualquier formato, cualquier tamaño, y eso, ¿hay alguna métrica, digamos? Bueno, están todas un píxel es un milímetro, por ejemplo, o algo así, o... Mira, en realidad así, hay varias formas de hacerlo. Si lo podrías hacer manualmente, así trabajo manual de agarrar imagen por imagen y cortarla al tamaño que uno desee, descartando las partes que no nos interesen, haciendo un rescalamiento de imagen también. Yo lo que opté es hacer el rescalamiento de imagen mediante software. Traté de buscar igual imágenes de un tamaño bastante similar o por lo menos que al rescalarlas mantengan la proporción, porque si no es verdad, si vos tenés una imagen muy larga y después la rescalás y queda muy ancha y medio que confundís al modelo. Pero
Por eso decía que para mí es el paso más trabajoso y en el que más hay que aplicar detalles, es en eso de armar el dataset con las imágenes que más se adecúen al problema que estamos analizando. Pero es muy engorroso y muy trabajoso ese tema que lo que estás preguntando, de que las imágenes lleva mucho tiempo. Yo lo opté por hacer mediante software. Antes de ingresarla al modelo, se rescala cada una de ellas y se envían todas en un tamaño de 200 por 200. Gracias. Por nada.